Buenas tardes, chicos. Me presento. Bueno, ya tal vez alguno de ustedes se tomó la molestia de ver mi saludo de bienvenida que les puse en el Mood, en el aula, pero en todo caso, soy su docente de dermatología, la doctora Blanca Almeida Jurado. Y bueno, vamos a iniciar este ciclo con ustedes y esperemos pues, que nos llevemos muy bien, y así ha sido toda la vida. Vamos a esperar a que también ustedes respondan y en este semestre, tanto de mi parte como la de ustedes, vamos a tener una interacción muy buena. La idea es que todos vamos a salir aprendiendo o recordando cosas. Bueno, vamos entonces con este tema de recordatorio, porque la verdad es que ustedes, este primer tema, lo que se corresponde a la anatomía y la fisiología de la piel, muy probablemente ustedes ya la conozcan, de seguro que sí, porque eso se ve en los primeros semestres, ¿no? Pero la verdad es que como ha sido hace mucho rato, tal vez no lo tengan presente. Entonces vamos a recordar ciertas características que tiene la piel. Las características físicas de este gran órgano. Oigan, yo les cuento una cosa, chicos. La verdad es que no sé por qué me suena cada rato el timbrecito ese, como que, si se dan cuenta, si lo escuchan. No sé qué es lo que activé, Es cuando se está Parece yendo que fuera. cuando entra y sale alguien de la sesión, doctor. pero yo, claro, suena como un timbre, ¿no? Pero lo que sucede es que primera vez que me ocurre, o sea, siempre he estado utilizando, no sé si se me actualizó ¿cómo se llama? Pues esta máquina, y porque antes no tenía, pues primera vez que me sale lo del timbrecito. Y realmente sí, eso es lo que me doy cuenta, suena y es cuando alguien quiere entrar, ¿no? Pero también parece que el momento de salir, parece que es una alarma que te dice, hey, alguien se te está escapando. Bueno, entonces vamos a recordar, como les decía, esas características físicas de la piel. En primer lugar, miren ustedes esta primera característica importante que se refiere a la relación peso, aire y la superficie corporal. Esto es muy importante. En general, pues se dice que la piel más o menos tiene un total de superficie corporal de 2 metros cuadrados. Obviamente esto va a variar, ¿no? Esto se saca en base a una persona de una estatura promedio de 1,70 m, pero vemos personas pequeñitas, como en mi caso, y habrá otros mucho más grandulones, entonces esto va a variar. Pero esto es lo que se dice en términos generales. Sin embargo, a su vez es muy importante recordar eso, que a menor peso, la superficie también corporal tiene mucha importancia porque hay una gran superficie de absorción y esto, o de excreción, y esto se podría ver, por ejemplo, en el caso de un lactante. Ustedes que ya han visto o estarán viendo pediatría, se habrán dado cuenta cómo es importante, cómo un niño, por ejemplo, se deshidrata rápidamente, ¿verdad? Por una diarrea, por algún proceso de estos de gastroentéricos. Realmente y nosotros vamos a verle su piel seca, ¿verdad? El signo del pellizco, que justamente siempre enseñaban en pediatría, ¿no? Te aprietas la piel, le pellizcas la piel y se queda arrugada. Entonces estamos hablando de que un niño está deshidratado, justamente, y se deshidratan rápidamente. Un adulto, pues como que va a resistir un poquito más, digamos que un adulto joven, ¿no? Y eso se traduce por esa relación del peso y de la superficie corporal. Asimismo, en cuanto a la aplicación de medicamentos, ustedes sabrán que en algunos casos no siempre se utiliza el término de por kilogramo de peso, ¿verdad? Las dosis. ¿Se acuerdan en farmacología? Con las materias que ustedes están viendo, ya le dicen, mira, bueno, esta es una dosis de 20, 30, 40, 50, lo que sea, miligramos por kilo de peso. Pues en algunos medicamentos se utiliza por metro cuadrado de superficie corporal. Por ejemplo, cuando se utilizan ciertos biológicos, ciertos medicamentos para el cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, y en el caso de un niño, una piel en la que le estamos diciendo que es bastante extensa para lo que representa en peso la criatura, ¿no? El peso todavía es muy leve, es poquito, mejor dicho, entonces, sin embargo, hay una mayor superficie corporal. Si yo a esa personita tan pequeña le aplico un medicamento tipo corticoides, por ejemplo, los dermocorticoides que se usan y abusan, entonces también la superficie de absorción de ese medicamento va a ser mayor y puedo crear efectos colaterales que tal vez en un adulto no me lo va a dar por solamente ponerle un tópico, ¿sí? Entonces, es por esta relación. El peso, en general, también asimismo,
promedio que se considera que tiene la piel es más o menos pues de 2 kilos, ¿no? Pero asimismo esto va a variar, ¿no? En cuanto a la densidad, también se refiere a ese espesor que tiene la piel, ¿no? Por ejemplo, ustedes que son jóvenes, ¿no? La mayoría no pasa de 30 años, ¿no? Entonces ustedes se pellizcan, por ejemplo, su mejilla, y ustedes se dan cuenta que su piel no es tan fácil de pellizcarla de la mejilla, porque está turgente, ustedes tienen todavía su colágeno, sus fibras elásticas están en buen estado, y por ende está más, la piel no se deja prensar con facilidad. Decimos, está muy densa, muy bien. Pero ya una persona mayor, una mujer, posmenopáusica, al menos que se haga cosas, es más difícil que lo mantengan, ¿no? Entonces es de ley que va perdiendo esa densidad. El color también varía mucho, ¿no? El color pues se dice que varía mucho de acuerdo a las razas, pero además ya no es solamente por cuestión de la raza en sí, o sea, esto pudo haber sido antes de que realmente hubieran esa combinación de razas maravillosas que nosotros tenemos, y la prueba fidedigna es nosotros mismos, los hispanos, latinos, ecuatorianos. Nosotros tenemos una mezcla hermosa de colores, ¿no? No hay un fototipo específico, o sea, estamos dentro de rangos, pero nunca podemos comparar una piel con la otra. Es como que esta tiene un poquito el tonito más claro, la de acá lo tiene como un tonito más oscuro, ¿verdad? Ustedes se darán cuenta, inclusive entre los mismos miembros de la familia. Entonces, hubo pues la clasificación que se considera pues de mucha utilidad, sobre todo en relación a la capacidad de quemarse, viene a ser la clasificación que hizo Fitzpatrick. Fitzpatrick era pues, fue, porque ya falleció, un gran científico norteamericano, dermatólogo, y él pues fue el que hizo esta clasificación de acuerdo a la facilidad en quemarse la piel o aquellas que nunca se queman. Entonces hizo una clasificación más o menos de 6 fototipos. La 1, que es piel muy blanca, digamos que un finlandés, un danés, estos personas pues que realmente no tienen mayor contacto con la radiación ultravioleta, y los tipos más oscuros, los 5 o 6, que ya vienen a ser pues la raza negra, ¿no? Entonces, pero vean ustedes cómo es un abanico, como les acabo de explicar. Tenemos otra característica también muy importante de las físicas que tiene la piel, y es esa humedad. Y no estoy hablando de que esté sudorosa, sino que una piel que está bien humectadita, no seca, como nosotros le solemos decir. Y esto proviene justamente de que en la dermis existe una sustancia que ya la vamos a estudiar justamente, que es lo que le confiere justamente ese grado de hidratación y de humectación que tiene la piel. Asimismo, en las capas más superiores, en la epidermis, donde hay algunas sustancias como las ceramidas, por ejemplo, que van a impedir que se escape esa humedad que tenemos en el interior de la piel. Entonces, una piel bien cuidada, una piel joven o que no tiene algún trastorno, pues va a tener una humedad pues precisa, ¿no? Luego tenemos la untuosidad. La untuosidad se está refiriendo a esa especie de grasitud, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos pacientes van a la consulta y le dicen, yo no quiero tener esta piel muy grasa, doctora, mire cómo me brilla la frente, la nariz, la clásica que le dicen la T, ¿verdad? La zona de la T, la frente, la nariz, el mentón. Hay personas que tienen toda la cara untuosa, y no solamente la cara, pues la puede tener también el dorso del tronco. Ya veremos dónde predominan justamente estas glándulas. Entonces, esa untuosidad realmente le va a conferir mayor resistencia a la piel. Una piel seca sin esa untuosidad más bien tiene más tendencia a fragmentarse, a resquebrajarse, ¿no? Una piel seca, descamativa. Mientras que una piel untuosa, pues realmente, aunque a veces nos parezca desagradable, nos molesta, tiene una piel que tiene pues una tendencia a resistir más el paso del tiempo y de factores externos que la tienden a agredir. Entonces, miren ustedes todo lo importante que tiene que ver con estas primeras cosas que estamos analizando de la piel. También esto es de tipo conocido por ustedes y se refiere al origen embriológico, y es importante conocer esto. La piel básicamente está constituida por 3 capas. Una capa más superficial, que no es la epidermis, ya vamos a ir desglosando todo eso. Una capa de en medio, que es la dermis, que yo siempre le digo, hey, esta es la capa sándwich, la de en medio. Y tenemos la parte inferior, que viene a ser la hipodermis, que también nosotros la conocemos como tejido celular subcutáneo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, a pesar de que corresponden a una sola estructura llamada piel, también vamos a ver que tienen origen embrionario distinto. Así vemos entonces que la epidermis se origina del ectodermo, ¿sí? Este es el origen de ella. Y a su vez,
pues el estrato córneo, que es la última de las capas de la piel, la que se le dice, ustedes lo deben de conocer muy bien cuando se habrán ido a hacer alguna limpieza de cutis, la escometóloga dice, ve que te voy a sacar las células muertas. Sí, es un término que se utiliza para definir el estrato córneo porque ya no tiene núcleo, ¿no? Ya lo vamos a estudiar. Entonces, esto deriva, el estrato córneo se va a derivar entonces del peridermo superficial. Igual esto pertenece al ectodermo. En cambio, la capa germinativa es la que va a dar origen a la capa basal. Esto es importante porque esta capa basal es la que se denomina el estrato de células madre, porque ella es la mamá, o sea, porque de ella derivan las células superiores. Por eso se llama estrato de células germinativo, estrato de células madre o estrato basal. Ya lo vamos a ver. El mesodermo, en cambio, miren ustedes, pues origina tanto a la dermis como al celular subcutáneo, ¿sí? Están pegaditos. Y en la parte de en medio, miren ustedes que según esta diapositiva, pues ha puesto a los melanodendrocitos. Los melanodendrocitos son las células precursoras de los melanocitos, que ya también lo vamos a estudiar. Y lo interesante es que estos melanodendrocitos se originan de la cresta neural. Los melanocitos son las células que nos dan el color de la piel, el pigmento. Pero miren el origen que tiene, la cresta neural, es decir, igualito que una neurona. Por eso se considera que el melanocito con una neurona pues son gemelos, originan de la misma, de la cresta neural. ¿Sí? Bien. Ahora vamos asimismo a ir viendo esa estructura histológica, cómo está conformada esta piel. Así ya les dije hace un ratito que es la epidermis, es la más superficial. Aquí tenemos la dermis, que es la de en medio, y el hipodermis o tejido celular subcutáneo. Bien, esto sería la que nosotros nos decimos propiamente como la estructura de la piel. Sin embargo, dentro de la misma estructura corresponden estos otros, los denominados anexos, o anejos también, como dicen los españoles. Entonces, en este caso, tenemos el folículo piloso, como nosotros lo conocemos como pelo, las uñas, tenemos las glándulas sebáceas, responsables de la untuosidad que les decía hace un rato, y las glándulas sudoríparas, tanto apocrinas y las ecrinas, estas últimas conocidas como verdaderas glándulas sudoríparas. Entonces, todas estas corresponden como parte de la estructura histológica de la piel. O sea, no solamente serían epidermis y dermis, y el celular subcutáneo. Ahora sí, entonces vamos a ir estudiando capa por capa y sus componentes, ¿no? Bien, cada capa va a tener una célula importante, una célula que le va a representar, sea por la actividad que ejerce o porque está en mayor número sobre todo, ¿no? Entonces, en la epidermis, esa primera capa de la piel, tenemos que la célula que la representa es el queratinocito. Importante, miren el nombre, queratinocito. El nombre pues deriva de porque la epidermis corresponde a un epitelio poliestratificado queratinizante. Acuérdense esos términos de histología de sus primeros semestres, ya capaz que lo tenían olvidado, pero miren ustedes que ahora lo vuelven a ver. Entonces, epitelio, poli, porque son algunos, como ustedes están viendo aquí, poliestratificado, queratinizante. ¿Por qué? Porque produce la queratina, que posiblemente alguna de las chicas conozcan la queratina porque se va a la peluquería y le ponen queratina en el pelo. Pero deben ustedes saber que es nuestra piel, nuestro propio organismo que va a producir queratina. De hecho, la piel tiene la queratina, que es lo que están viendo aquí, el pelo y las uñas. Son la proteína abundante allí, es la queratina precisamente. Bueno, vamos a ir estudiando entonces de abajo hacia arriba estas células que conforman a la epidermis. Entonces, el más profundo de la epidermis es el estrato basal. Recuerden que les decía que este es que va a dar origen a las células superiores. Luego tenemos el estrato de células espinosas, o también llamado mucoso de Malpighi. El estrato granuloso, ya vamos a ver que a veces está ausente dependiendo en qué áreas cutáneas. Lo mismo pasa con el estrato lúcido y finalmente el estrato córneo. Este es el que se va a ir descamando, el que se nos va desprendiendo todos los días. Bien, entonces esa es la primera, la epidermis, pero vamos a ver que aparte de ese queratinocito tan importante como lo vemos aquí, él simplemente también es uno de los grupos o tipos celulares que conforman la epidermis. Entonces,
Cuando yo les pregunte cuáles son, si es que se los preguntan, ¿no?, los tipos celulares del epidermis, entonces ustedes ponen queratinocitos, sí, que ya los vamos a estudiar, los melanocitos, que les acabo de decir que dan el color de la piel y que se originan de la cresta neural, las células de Merkel, ya las vamos a estudiar con su función mecanoadaptativa, células de Langerhans, también conocidas como presentadoras de antígeno, y un grupo de células dendríticas indeterminadas, ¿sí? Estas también que tienen que ver con función antigénica. Entonces, estos son todos los tipos de células que encontramos en la epidermis. Sin embargo, acuérdense que el queratinocito, célula estrella, la principal. Ahora sí vamos viendo entonces de abajo hacia arriba, estudiando cada uno de esos grupos celulares que son muy importantes. Por ejemplo, aquí tenemos la primera capa, que ya se la denomina el estrato de células basales, es decir, estrato de células madre, también se lo denomina así, o estrato germinativo. ¿Y por qué razón? En primer lugar, está constituido por una sola hilera de células. Una sola, miren ustedes, pero son alargadas, cilíndricas. Ustedes ven como alargaditas, ¿no? Acá por sus lados es más alta y que por la parte superior e inferior, entonces como un cilindro. Algo que le caracteriza a este queratinocito basal es que tiene un núcleo bien pigmótico, bien pigmentado, ¿sí? Y grande. Entonces, esto lo que hace, nos está explicando, es que esta célula tiene la capacidad de entrar en mitosis. Ustedes ya saben el término, ¿verdad? Mitosis, para dividirse y dar origen a células hijas. Por eso ella es la mamá, la célula madre. Bien, entonces, estos queratinocitos, el 50%, no son todos, miren ustedes, de esa línea, pues el 50% de estas estratos de células basales, cada 8 días, ese 50% entra en mitosis, ¿sí? Solo la mitad. O sea, para dar origen a esas células hijas, las que están más arriba. Las otras permanecen ahí como reserva, ¿sí? Entonces, esto es importante porque ya vamos a ver que desde ahí se inicia ese proceso de la queratinización que terminará finalmente, todo este proceso lo conoce como el turnover o recambio celular, ¿sí? Que dura, pues ya vamos a ver, de 28 a 30 días. Doctora, disculpe una pregunta. Dijo que cada 8 días era que Cada se 8 daba días, eso. el 50%, ¿sí? La mitad de ese estrato de células madre entran en mitosis, cada 8 días. Bueno, entonces, este estrato mucoso de Malpighi es la siguiente capa. ¿Y cómo se produce? ¿De dónde salió? Pues del estrato de células basales, de ese 50% que se dividió, ¿ya? Y va a producirse más o menos, se considera que hay de 5 a 10 capas de estas células del estrato de Malpighi, o capa de células espinosas, ¿sí? Mire, ya son más. Pero algo que les decía, que las basales eran cilíndricas, ¿verdad? Son cilíndricas. Acá ya se comienzan a achatar por sus polos y se comienzan a hacer poliédricas o poligonales. Así también se van a ir achatando. De tal manera que en estas capas de células ya nosotros vamos a ver que sale de su citoplasma como unos filamentos denominados tonofibrillas que se proyectan hacia afuera y que eso van a producir los denominados desmosomas. Entonces, los desmosomas, ya los vamos a ver aquí. Miren ustedes, aquí está la célula cilíndrica que es el estrato basal, ¿verdad? Una sola. Miren acá cómo ya se formaron las otras células, las de estrato de células basales. ¿Son cilíndricas? No, ya son achatadas de la parte de arriba, entonces ya se hicieron poliédricas, ¿verdad? Poligonales. Pero precisamente a partir de lo que se van como achatando, se van, digamos, como aplastando de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, perdón. Entonces se proyectan estas plaquitas de esos tonofilamentos que van a formar los llamados desmosomas. Entonces, ¿qué son esos desmosomas? Son proteínas, son unas placas formadas por proteínas, entre ellas tienen a la desmogleína, que lo que hace es que mantienen unidos, miren ustedes, como que si fueran unas grapas, ¿se dan cuenta? Como unas grapas que mantuvieran unidas a los queratinocitos entre sí. Es importante, porque si ustedes se fijan, las células pues no son rectas, sino que son irregulares y quedan un espacio. Por cierto, en este espacio está lo que se conoce, es ocupado por la sustancia intercementante o también llamado cemento intercelular.
muy importante. Entonces, eso lo que hace es que impide que justamente vayan a salir sustancias del medio externo, interno hacia el exterior y viceversa, ese cemento intercelular. Pero las células permanecen unidas por medio de estas plaquitas de los desmosomas. Aquí, en estas placas de los desmosomas, escúchenme bien, también hay un antígeno denominado el antígeno del pénfigo. El pénfigo es una enfermedad autoinmune ampollosa que tratamos nosotros los dermatólogos. Entonces se forman unas ampollas justamente y no es eso bacteriano, no es un virus, eso es una enfermedad de tipo autoinmune. Pero ¿qué es lo que sucede? Justamente se produce un daño aquí a nivel de los desmosomas. Sí, de tal manera, chicos, que cuando ya veamos lo que son las herramientas que vamos a utilizar en diagnóstico en dermatología, entonces suponiendo que yo sospecho, este paciente tiene un pénfigo. ¿Por qué? Porque tiene unas ampollas. Bueno, le voy a tomar una biopsia. Así es que yo cojo y le saco un pedazo de esa piel y el dermatopatólogo, por cierto, deben ustedes saber que la dermatología es la única rama de la medicina que tiene un patólogo propio. O sea, miren ustedes, son tantos los diagnósticos que existen a nivel dermatológico que hubo la necesidad de que existiera un patólogo dirigido solamente a los problemas cutáneos. Ustedes nunca van a escuchar que sea un patólogo renal, un hepatopatólogo, no, ¿verdad? Es un patólogo general, excepto para piel. Y si es un patólogo general, tiene que tener entrenamiento en patología cutánea, porque de lo contrario, créanme, está perdido. Entonces, eso es lo importante. Por eso una biopsia cutánea no la puede enviar a cualquier patólogo, sino que tiene que ser o alguien que tenga entrenamiento en estos problemas cutáneos, o mejor si es un dermatopatólogo, o sea, alguien que estudió específicamente para eso. Bueno, en todo caso, si yo le envío la biopsia, entonces el patólogo me va a contestar, el dermatopatólogo me va a decir, bueno, es una ampolla intraepidérmica. Intra significa que está dentro, ¿verdad? Dentro de la epidermis. Entonces, si me contesta eso, yo digo, ajá, por lo tanto, significa que la ruptura es a nivel de los desmosomas, porque lo que está dentro de la epidermis son los desmosomas. Entonces ya con eso yo corto diagnósticos. Me quedan dos diagnósticos. Me queda, bueno, se trata de un impétigo ampolloso o se trata de un pénfigo, ¿sí? Un pénfigo vulgar, por ejemplo. Entonces, esto es importante, lo que, de acuerdo a dónde está el daño, la ruptura, y reconocer y acordarse de estos desmosomas. Muy bien. Ahora, además de estos desmosomas, también en el interior de este estrato de células espinosas, vamos a encontrar, miren ustedes, por favor, estos corpúsculos como rojitos que están aquí en el dibujo, ¿no? Estos se llaman los cuerpos lamelares o corpúsculos de Odland, ¿sí? Estos cuerpos de Odland, ¿qué contienen? Tienen en su interior lípidos, es decir, grasa, ¿no? Si están escuchando. Esto es importante porque estos lípidos estos corpúsculos van a drenar ese material a nivel de la sustancia intercementante. Y a medida que esto va ascendiendo, miren ustedes que justamente los cuerpos de Odland no están en las primeras capas del estrato espinoso, sino en las que van más superiores, porque se van a unir su contenido con el contenido de una siguiente capa que ya la vamos a ver, que es el granuloso, y con eso van a ponerle todavía más resistencia a este estrato, a este espacio, el de la sustancia que les decía intercementante, ¿no? Entonces vamos a ver entonces la siguiente imagen. Miren ustedes, bueno, aquí tenemos igual todavía el estrato mucoso de Malpighi, y si ven ustedes como ya es como poliédrico, si lo ven ustedes así, acá ya se va achatando más, conforme va ascendiendo se va aplanando más. Mire, comenzó todo bien alargadito como un cilindro y cada vez se va aplanando más hacia arriba, ¿no? Eso es importante, ese mecanismo que tiene la epidermis. Luego tenemos ese estrato granuloso que viene a ser la siguiente capa, está por encima del estrato de células espinosas. Y ello, lo que es importante es que en este estrato vamos a encontrar los famosos gránulos de queratoyalina en su interior, o sea, en el citoplasma de estas células tenemos los gránulos de queratoyalina. ¿Y qué son esos gránulos de queratoyalina? Bueno, están compuestos de un material azufrado, pero realmente es material proteico. Entonces, ese material proteico justamente le van a dar resistencia justamente a las tonofibrillas, eso que las mantienen unidas a los queratinocitos también, y se unen, como les decía, con el material lipídico proveniente de las espinosas para contribuirle a dar más resistencia a esa área de la piel.
Importante, el estrato granuloso a veces, hay ciertas áreas cutáneas donde no lo vamos a encontrar, por ejemplo, en los párpados, en escroto, o sea, en esa área donde la piel es muy finita, ¿verdad? Ahí en muchas ocasiones no encontramos el estrato granuloso. Y sí lo vamos a encontrar a medida también, asimismo, donde hay estrato córneo, el estrato de células muertas, que ya lo vamos a ver. Aquí tenemos, miren ustedes, un esquema de cómo son este estrato de células granulosas. Si ven ustedes todos los gránulos que tienen, justamente todas estas bolitas negritas ahí, son los gránulos de queratohialina, como les decía, repleto ya de esa queratohialina, que es una proteína. Bien, lo importante es que a su vez esto va a dar origen a la queratina. Conforme va ascendiendo la piel, se va llenando más de queratina. La queratina es importantísima porque le confiere resistencia a la piel, o sea, resistencia desde el punto de vista físico, ¿no? Para prevenir las agresiones. Luego tenemos el estrato lúcido. Esta es una capa muy importante que tiene lúcido, se le dice porque francamente es transparente, ¿no? Y su presencia fue controversial durante muchos años atrás, ¿no? En algunos investigadores decían, no existe el estrato lúcido, porque realmente en algunas ocasiones lo veían y en otras no. Posteriormente se dieron cuenta que lo que pasa es que el estrato lúcido solamente lo encontramos en palmas y plantas. De hecho, entonces se considera que es como una parte o la porción inferior del estrato córneo, ¿sí? Y qué interesante. Lo que sucede es que en palmas y plantas, ya vamos a ver, el estrato córneo es súper grueso, ya lo vamos a estudiar, pero ahí hay como 100 capas de estrato córneo, son las partes más gruesas, y allí entonces está ese estrato lúcido que va a contener una sustancia muy aceitosa, una sustancia oleosa que se conoce como la eleidina. Entonces, esa eleidina lo que hace es que va a evitar o a prevenir pérdida de agua y de electrolitos por la presencia del estrato córneo a ese nivel. No hay en ninguna otra parte, ¿no? Miren ustedes aquí, este es pues ya un corte real, no un corte histológico real. Si ustedes se fijan aquí, tenemos el estrato de células basales, si lo ven alargadito, ¿verdad? Y con su núcleo grande, epigmótico, realmente esto es el estrato basal. Aquí ya arribita ya vemos a las células ya poliédricas, que son las espinosas, más arribita ya estamos viendo el estrato granuloso, el estrato lúcido, que es esta zona así como transparente, y el estrato córneo, miren ustedes que es súper grueso. Entonces este es, por ejemplo, de palmas y plantas, ¿no? Entonces, estas son las células más superficiales. Estas son las que yo les digo, conocido como estrato de células muertas. Entonces le dicen, ven que te voy a sacar las células muertas, te dicen, y te empiezan a hacer una limpieza y bueno, tantas cosas. Efectivamente, el estrato córneo se va a ir perdiendo cada día. Es una descamación que ocurre insensiblemente. Nosotros no nos damos cuenta de esa descamación. ¿Es correcto? Ya vamos a ver cómo. Entonces, está formado por células sin núcleo, porque realmente la célula en primer lugar ya está muy aplanada, muy aplanada, y en el interior contiene queratina. Entonces, esa queratina, ese material que se vino formando desde las capas más inferiores, ¿se acuerdan? Entonces, ya completamente desplazó al núcleo, lo comprimió, dejó de existir. Ustedes saben, como es una célula que se tiene que caer, entonces no tiene razón de que esté ahí un material vivo, ¿no? Entonces, en el núcleo donde está la vida, ¿verdad? El ADN. Entonces, de tal manera que en el estrato córneo ya no tenemos. Pero es importante, este estrato, a pesar de que es, digamos, aparentemente, bueno, no tienes vida, entonces ¿de qué me apoyas? Pues te apoya muchísimo, porque justamente en toda el área cutánea existen más o menos unas 20, 25 capas de estrato córneo, pero como yo les decía, en las palmas y plantas es donde más hay, se llega hasta 100 capas, sin que eso signifique que está áspera la piel. ¿Y eso por qué es? Porque justamente, como ustedes analizarán, por las plantas, pues nosotros caminamos, ¿verdad? Entonces a través de los pies caminamos, por lo tanto siempre le estamos traumatizando. Caminar es un trauma realmente para el organismo, pero la pieza de estrato córneo te protege, ¿sí? Una barrera física. Al mismo tiempo las manos, pues ni hablar, nosotros manipulamos, así que son dos áreas que están súper expuestas a los traumatismos, por ende no podía ser delicadita, no tenía que ser más resistente. Entonces, y eso proviene del estrato córneo. A su vez, el estrato córneo, por eso en esa parte, en su parte inferior, tiene a su aliado, que es el estrato lúcido, donde está la eleidina, ¿no? A fin de darle mayor esa protección.
Miren cómo ella te protege ese estrato córneo de los microorganismos, eso es importante, yo siempre les digo, miren, difícilmente ustedes van a encontrar una infección de, por ejemplo, un impétigo, una infección en palmas o plantas, porque el estrato córneo te protege. O sea, le costará más, a menos que tengas una fisura, una grieta, por ahí va a penetrar. Pero si está bien selladita la piel, no va a serle fácil al microorganismo penetrar palmas y plantas. Entonces, algunas infecciones que las estudiaremos en debido momento, pues son justamente en otras áreas de la superficie cutánea. Contra agentes tóxicos, ya saben, la manipulación, entonces si no estaríamos intoxicándonos a cada rato por tanto tóxico que manejamos, pérdida de líquidos corporales, ya sabemos, el estrato córneo en general, no solamente palmas y plantas, sino toda la piel está cubierta por ese estrato córneo, para que no haya esa pérdida justamente de líquidos que provienen desde la dermis, ¿sí? Tenemos ahí las ceramidas, tenemos las queratinas, que le confiere como cierta impermeabilidad. Aunque no es total, chicos, ya van a ir viendo cómo realmente sí se puede vencer al estrato córneo y por eso hay algunos tratamientos, algunos medicamentos que usted puede aplicarlo y va a penetrar a donde nosotros queremos. Un ejemplo clásico y que ustedes lo conocen muy bien son algunas formas anticonceptivas, ¿verdad? Como los parches. ¿Y ahora qué pasó aquí? No sé qué le hice. Bueno, los parches anticonceptivos, ¿verdad? Que pues imagínate cómo es que te lo aplicas en la piel y va a llegar esa sustancia hasta a los ovarios, ¿no? Para impedir justamente la ovulación. Entonces, lo mismo los famosos parches de nitroglicerina que se usaban antes, no sé si todavía se utilizan para las anginas de pecho, no sé, pero en todo caso, a través de la piel. O sea, la piel sí, de acuerdo cómo lo pongas, qué es lo que vas a hacer, la oclusión que le pongas sí va a penetrar. Entonces eso es importante. Y también cómo va a entrar la sustancia. Pero en fin, miren ustedes todo a partir de ese estrato córneo que nos va a conferir mucha protección. Es la primera barrera, el primer agente que tenemos de protección entre el medio externo y el interno. Asimismo, aquí vemos otro corte histológico, miren ustedes, esta es la dermis, que ya la vamos a estudiar, aquí tenemos a la epidermis con sus proyecciones justamente hacia la dermis, entonces son las crestas interpapilares y las papilas de la dermis. ¿Se acuerdan que no es una línea recta? Esto siempre es así por histología, ¿no? La una se proyecta, la epidermis, y la dermis penetra más bien. Importante todo eso. Y luego aquí miren ese estrato córneo bien grueso, ¿no? Entonces protección absoluta. Acá, pues en esta imagen de aquí también vamos a ver las células que acabamos de conocer y también los otros tipos celulares que les nombré hace un rato, ¿verdad? Tenemos a ver el estrato de células basales, no lo olviden, cilíndricos, luego tenemos las espinosas, que ya son poliédricas o poligonales, luego vamos a tener el granuloso, cada vez más aplastadito, el lúcido, que ya ustedes saben solamente palmas y plantas, y el estrato córneo, ¿verdad? Grueso. Pero y bien achatadito, si ven ustedes, ya aquí no hay nada de nada. Pero si ustedes se fijan aquí, en el estrato de células basales, están intercaladas unas células. ¿Ven estos dibujitos aquí? Aquí tenemos al melanocito, ¿sí? Ya vamos a estudiarlo. Tenemos aquí una célula de Merkel, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, una célula de Langerhans que también puede estar ubicada acá. Esta es la única célula que es migratoria. Ya la vamos a estudiar. Entonces son los otros grupos celulares que vamos a encontrar en la epidermis. Bien, entonces vamos a ver en este esquema ese proceso de lo que es el turnover o recambio celular, que les decía, ¿no? Durante todo ese proceso de la queratinización que ocurre desde el estrato de células basales hasta la descamación que se produce en el estrato córneo. Todo este proceso, chicos, ¿se acuerdan que inicialmente les dije que cada 8 días el 50% de estas células entra en mitosis? Bien, entonces ese 50% de las células que se entró en mitosis va a completar un tiempo de maduración aproximadamente de 28 a 30 días. 14 días, que es mientras se diferencia, ¿verdad? Una célula se va transformando ya en otra, otro estato celular, y finalmente otros 14 días para descamarse. Esto es lo que se descama, solito, como les decía. Esto es lo normal, 28 a 30 días. ¿Por qué es necesario que nosotros conozcamos lo que es normal para reconocer lo que es anormal, lo que es patológico, ¿verdad? Esto es lo fisiológico y lo otro sería patológico. En el caso, por ejemplo, de una enfermedad muy conocida, y tal vez ustedes ya hayan visto pacientes, que es la psoriasis, una enfermedad muy común, en este caso, este proceso del turnover o recambio celular está muy disminuido. 8 días y algunos hasta en 3 días.
Entonces, ese proceso está acelerado. La célula basal está que se divide aceleradamente y las escamas, este proceso del estrato tiene que irse eliminando, no alcanza, entonces se va acumulando, es como que te dejas acumular tarea, ¿verdad? No hiciste todos los deberes y a última hora tienes hartos deberes que hacer. Igualito, en este caso, no puede la célula alcanzar a descamarse. Entonces, ahí entran en acción algunos tratamientos que usamos, por ejemplo, en dermatología, también usan los reumatólogos, pero vamos en el ejemplo de la psoriasis. Un antimitótico, un ejemplo es el metotrexato, que ustedes lo deben conocer muy bien, porque ya estudiaron farmacología. Es un antimitótico, ¿verdad? Es un medicamento que se utiliza también para ciertas formas de leucemia, o sea, ciertos tipos de cáncer. Pero nosotros los dermatólogos lo utilizamos también para el tratamiento de la psoriasis, porque ustedes están oyendo, es antimitótico y esta célula tiene una mitosis acelerada, entonces lo que yo le tengo es que cortar esa mitosis acelerada que tiene y de esa manera lo regulo, ¿no? Obviamente que ya la psoriasis ya se utilizan otros tratamientos también porque ahí se han encontrado que existen también otros mecanismos, ¿no? Pero el metotrexato sigue siendo de utilidad, pero porque nos ayuda regulando este proceso acelerado que tendría un paciente con psoriasis, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren lo importante, como les decía, de conocer ese proceso. Bueno, ahora sí, dejamos a los queratinocitos y cada uno de sus distintas capas y vamos a estudiar ese otro grupito de células que son no menos importantes, cumplen una función también específica. Y aquí tenemos a los melanocitos, ¿no? Los melanocitos, ya les dije que se originan justamente de la cresta neural, ¿verdad? Es hermanito gemelo con la célula nerviosa. Entonces, estas células son ovoideas, su citoplasma es claro, esto es importante, y ellas se van a intercalar, siempre, vamos a verle aquí, miren aquí en este esquema, siempre van a estar en el estrato de células basales, y se van a intercalar entre cada 6, 10, 30 o hasta 36 queratinocitos. Sí, siempre en el estrato de células basales, ahí es que se va a localizar, o sea, cuando una vez que se formó, salió de la cresta neural, migra y se va a quedar aquí, a este nivel. Ahora bien, es ovoidea, como ustedes están viendo aquí, pero está provista ¿de qué? ¿Estas qué son? Dendritas, igualita que la hermanita, ¿verdad? Igualita que la neurona, tiene dendritas. Entonces, esto es importante porque es a través de estas dendritas que el melanocito le va a entregar a los queratinocitos que le corresponden ese pigmento muy importante llamado melanina. Esta melanina resulta que se forma en unos corpúsculos ovoides, así mismo, cubiertos de algunas capas, que se llaman melanosomas. Miren, todos estos de aquí son los melanosomas. Entonces, en el interior de esos melanosomas es que vamos a encontrar a la melanina, existiendo dos tipos de melanina. La denominada feomelanina, que es la que es típica de los pelirrojos, ¿sí? No parece cumplir una función de verdadera protección, ese tipo de feomelanina. Entonces la gente de esta, ustedes han visto son personas muy, muy blancas, volviendo al ejemplo del danés, del finlandés, realmente son pieles pero demasiado blancas. Entonces tienen melanina, pero tienen es feomelanina que no les confiere esa protección, porque ya vamos a ver que la función del melanocito a través de la melanina es dar protección justamente contra el cáncer de piel, protegerlo al queratinocito. Entonces, en cambio, los otros fototipos de piel, digamos, de las pieles morenas, y no me refiero únicamente a que sea una piel oscura, sino que ojos negros, pelo negro. Entonces, este tipo ya tenemos es la eumelanina. Esa eumelanina es la que verdaderamente te confiere mayor protección. Ahora, en cuanto a lo de las pieles negras, por ejemplo, una piel muy oscura, un fototipo de Fitzpatrick 5 o 6, ellos no es que tengan mayor cantidad de melanina, sino que los melanosomas son más grandes. Eso es lo que son. Bien, ahora entonces vamos a comprender esta situación o esta relación que tiene el melanocito con los queratinocitos. Les decía que la unión de un melanocito con 6, 10, 30 o hasta 36 queratinocitos van a conformar lo que se conoce como la unidad melanoepidérmica. Es una unidad. Este melanocito se bate con todos ellos, son míos, él es el que los tiene a su cargo, ¿sí? Entonces,
Esto ocurre de la siguiente manera. Sigámosle la trayectoria a esta dendrita que tengo aquí. Miren ustedes. Entonces viene aquí este melanocito, proyecta esta dendrita y se acerca a este queratinocito que está acá. Entonces la membrana del queratinocito lo que hace es que la fagocita a la punta de esta dendrita, digamos que se la come literalmente, ¿verdad? Eso es fagocitar. Así que fagocita activamente a la punta de la dendrita del melanocito y el melanosoma cae al interior del citoplasma, del queratinocito. Entonces, dentro del citoplasma del queratinocito existen unas enzimas llamadas enzimas proteolíticas. Y esas enzimas proteolíticas lo que hacen es que disuelven esa membrana, que yo les decía que tiene algunas membranas justamente el melanosoma, y de esa manera queda libre la melanina. Ahora sí, la melanina que estábamos diciendo, el pigmento, ese que nos da ese hermoso color que tenemos nosotros. Entonces, esa melanina se va a colocar a manera de un techo, miren ustedes aquí como un techito, encima del núcleo de la célula. ¿Cuál es la finalidad? Proteger al ADN. Aquí hay vida, acuérdense. Aquí está el ADN. Entonces, ¿y para qué lo hace? Protegerlo de la radiación ultravioleta. Generalmente la que proviene del sol, es la radiación ultravioleta natural que nosotros tenemos. Sin embargo, pues ustedes saben que existe la luz ultravioleta artificial, que es aquella que proviene de máquinas, de equipos, por ejemplo, las personas que quieren broncear y se meten a esas cámaras de bronceado, o la que utilizamos nosotros mismos, los dermatólogos. En dermatología nosotros utilizamos equipos de fototerapia justamente para dar tratamientos a ciertos trastornos, la misma psoriasis, algunos linfomas cutáneos, en prurito intratable, en algunas vitiligo, algunas enfermedades en las cuales nosotros podemos utilizar la fototerapia, obviamente controlada, ¿no? Pero justamente el melanocito, con esa melanina, le va a proteger de la radiación ultravioleta, en cierta medida, ¿no? Es importante que ustedes recuerden de esa unidad melanoepidérmica que tiene que estar funcional, es decir, este melanocito, si tiene a su cargo 36 queratinocitos, a los 36 le tiene que hacer ese proceso. Pero ¿qué ocurre? Hay algunas patologías en la cual esa unidad no está funcionando bien. Entonces ahí viene un ejemplo que estoy segura que ustedes lo conocen muy bien, por eso siempre se los traigo a colación. Ustedes habrán visto a la abuelita, a la mamita si es mayor, a la tía, que tienen en las piernas o en los brazos unas manchas blanquitas redonditas, pequeñas, como de 2, 3 milímetros, a veces puede llegar hasta medio centímetro. Entonces pueden tener mucho en brazos o en piernas. Entonces, muchas personas, sobre todo cuando son manchas de mayor tamaño, pues van a la consulta preocupados pensando que es ese vitiligo. El vitiligo ustedes también lo deben de conocer, son esas manchas que la persona parece que le hubieran caído un poquito de cloro, ¿verdad? Cómo se van, y es muy angustiante esa enfermedad, el vitiligo, una enfermedad de tipo autoinmune. Entonces, en este caso, las personas van con la angustia pensando que ese es su diagnóstico. Entonces uno le ve y uno le dice, no, tranquilo, usted no tiene eso, lo que tiene se llama hipomelanosis butata idiopática. Así tiene ese nombre bien largo. ¿Y por qué yo estoy segura? Y él dice, no se preocupe que esto no le va a aumentar. Si yo le hiciera una biopsia cutánea a esa persona y sacara justamente una muestra de esa mancha, yo voy a mandar al patólogo y le voy a decir, mire, yo sospecho que lo que tiene este paciente se llama hipomelanosis butata idiopática. Yo quiero que le haga una tinción argéntica porque necesito ver melanocitos. La tinción argéntica es la única manera de poder ver los melanocitos. En dermatología, la mayoría de las tinciones que se utilizan son las de hematoxilina y eosina, como en la mayoría de las biopsias, pero existen algunas patologías en las cuales se hacen tinciones especiales. Obviamente nosotros no somos los que hacemos eso, sino el dermatopatólogo, pero en todo caso sí podemos orientar de acuerdo al diagnóstico que estamos sospechando. Entonces, en este caso, por ejemplo, es la tinción argéntica, si no, no se pudieran ver los melanocitos. Entonces el patólogo me contesta, sí están los melanocitos, sí hay. Pero ¿qué es lo que ocurre? El melanocito está presente en la hipomelanosis butata idiopática. Lo que pasa es que las dendritas están cortas. Por ejemplo, si le correspondía darle a 30 queratinocitos, tal vez le alcanza a dar a 10. Faltaron 20. Entonces, él está presente, pero no está cumpliendo la función como tiene que ser. Por lo tanto, decimos, la unidad melanoepidérmica está disfuncional. Pero, sin embargo, sigue ahí, él está presente y algo trabaja por lo menos. Distinto en el vitiligo. En el vitiligo, el patólogo no me va a encontrar ahí melanocitos. Están ausentes. ¿Ven la diferencia?
Entonces, ese sí, el vitiligo sí, probablemente te vaya a seguir aumentando, pues no sabemos, tiene son características especiales de esta enfermedad, bla, bla, bla. Pero ya sabemos, en el vitiligo está ausente, en hipomelanosis butata está el melanocito, solamente que no está funcional la unidad melanoepidérmica, ¿sí? Bueno, espero que con eso ya le presten más atención a estas manchitas que la van a ver con mucha frecuencia. Algo importante que les quería mencionar es que el melanocito, así como cumple esta función pues, de darnos esa protección por medio de la melanina, resulta que también él es el que origina uno de los cánceres más agresivos que tiene un ser humano, un cáncer cutáneo, pues que es el melanoma maligno, ¿no? Entonces, es un cáncer que mata. La mayoría de los carcinomas cutáneos, pues vaso, espinocelular, pues realmente no son cáncer, no significa que sean benignos, son cánceres, pero son más manejables, ¿no? Mientras que el melanoma, pues realmente es bien difícil su manejo y también obviamente como todo tipo de cáncer de acuerdo a la etapa que lo encuentre, ¿no? Pero en todo caso, esta célula no es tan inocente, de repente empieza a descontrolarse. Vamos a ver entonces otras células que vienen a ser las células de Merkel. Estas células, asimismo, se las conoce como las células mecanoadaptativas, tienen una función táctil. Vamos a verla acá, miren ustedes aquí. Se sabe que el origen de la célula de Merkel es del queratinocito basal. Anteriormente, y debido a las funciones que cumple esta célula, que es como sensorial, ¿verdad? Esta relación con el tacto, se pensaba que su origen era también de tipo nervioso, pero en realidad se descubrió que en años más recientes, de que son el queratinocito basales los que dan origen a la célula de Merkel. Se van a localizar a sí mismo entre el estrato de células basales, pero es fija, no se mueve, como igual que el melanocito, y en la parte inferior, por su polo inferior, se va a conectar con acciones mielínicos provenientes de algunas fibras nerviosas para conformar lo que se conoce como los discos táctiles de la dermis. Importante. ¿Dónde encontramos más estas células de Merkel? Por ejemplo, en zonas donde nosotros tenemos esa mayor sensación de tacto, ¿verdad? Los pulpejos de los dedos. Ustedes saben, nosotros a veces queremos palpar algo y nosotros con la yemita de los dedos, como le decimos, ¿no? Con ese pulpeo de los dedos vamos tocando y son áreas realmente muy sensibles al tacto. También están en los labios, ahí tenemos abundantes células de Merkel, también en los pezones, ¿sí? Y en la vaina externa del pelo, que ya lo estudiaremos apropiadamente, en el folículo piloso. También esta célula puede degenerar en un carcinoma de células de Merkel. O sea, miren ustedes, hay bastantes cánceres cutáneos. Luego tenemos esta otra célula que a mí realmente me gusta muchísimo porque esta célula realmente cumple algunas funciones bastante interesantes, ¿no? En primer lugar, fíjense ustedes que a pesar de que la encontramos en la epidermis, ella se origina de la médula ósea. En realidad, ¿qué es la célula de Langerhans? Un leucocito modificado, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que estas células de Langerhans, pues, van a migrar a sí mismo hasta la epidermis, originándose de la médula ósea, como les estoy diciendo. Tienen en su interior unos corpúsculos que se denominan los corpúsculos o cuerpos de Birbeck, y estos corpúsculos de Birbeck contienen en su interior a la proteína S100. Tienen estos corpúsculos de Birbeck como un aspecto, dice pues los investigadores, como una raqueta de tenis, o también podría ser, lo dicen algunos, como la forma de una coma, ¿sí? Como redondito y como con un ganchito, ¿no? Entonces, lo importante es que tienen la proteína S100, que es lo que le va a conferir la función antigénica. Ya vamos a ver lo interesante que es esta célula, por eso se la denomina la célula presentadora de antígeno, porque al fin de cuentas, ella en la epidermis lo que hace es que capta a un antígeno, lo modifica en su superficie y migra hasta en un ganglio linfático regional en busca de un linfocito T para presentarlo. Veamos aquí cómo sucede eso y con un ejemplo que les voy a colocar porque realmente lo digo siempre porque realmente es súper claro de entenderlo. La célula de Langerhans, pues como les decía, capta un antígeno en la superficie. Y pongamos el típico ejemplo cuando las chicas, tal vez un chico también, pero las chicas suelen tener las dermatitis alérgicas de contacto por la bisutería, ¿verdad? En el caso de los aretes, sí. Resulta que cuando nace, pues generalmente en los primeros días le perforan los lóbulos de las orejas, ¿no? Para hacerle los huequitos y ya para después ponerle los aretes. Entonces,
tradicionalmente lo hacían pues con una aguja de níquel, ¿no? Una aguja de coser, la desinfectaban y lo que hacían era que le hacían el huequito, después le ponían un hilito, bueno, lo típico, ¿no? Luego después ya le ponían un aretito de oro. ¿Qué ocurre? Apenas hubo el contacto con el níquel, con esa aguja, el níquel es una de las sustancias más antigénicas que hay, realmente está en la cúspide de las sustancias que producen alergias, dermatitis alérgicas de contacto. Entonces, la célula de Langerhans que estaba caminando, patrullando por esa zona, se encontró a ese níquel que penetró, pues le hicieron huequito, le perforaron, le hicieron pues, por ahí entró el níquel en contacto con la célula Langerhans. Esta lo captó en su superficie con unos receptores que tiene allí y lo modificó y miren cómo migra, ¿sí? Estaba por acá y se va literalmente corriendo, chicos, miren, sale corriendo en búsqueda de un vaso linfático, que acá ya es la dermis, aquí sí hay vaso linfático, en epidermis no hay nada de eso. Y busca un vaso linfático y por ese trayecto llega hasta el ganglio linfático que esté más cerca, más próximo al sitio donde estaba ella, ¿no? Adentro de ese ganglio linfático, ¿quiénes están? Está un linfocito T0, ¿verdad? Un linfocito T virgen, como también se le dice. Entonces, la célula de Langerhans, como dice su nombre, lo que hace es que se lo presenta al linfocito T. Le dice, hey, buenas tardes, mire lo que encontré en el camino, aquí se lo traigo y vea usted lo que hace con este enemigo que ha entrado aquí al organismo. Muy bien, gracias, dice el linfocito T. El linfocito T, ¿qué es lo que hace enseguida? Sufre una explosión clonal, se replica muchísimas veces, en este caso sensibilizado contra ese antígeno que le acaba de presentar. En este caso sería el níquel, ¿verdad? El del ejemplo. Entonces, una vez ya sensibilizado, el linfocito T va a salir otra vez a través del linfático. Hasta esto les cuento que ya la célula de Langerhans cumplió, le entregó lo que capturó, otra vez se regresa a la epidermis, ¿sí? Pero el linfocito T, que ya se quedó sensibilizado, es lo que hace que ya sale. Así que ha entrado un enemigo, pues vamos en búsqueda de él. Así que se va otra vez por el vaso linfático y entra a la epidermis. Y allí, por medio de los denominados receptor homing, el receptor homing hace que lo atrae constantemente a ese linfocito T. Entonces, convierte como un patrullaje continuo. Yo siempre me imagino al linfocito T sensibilizado como un policía, ¿verdad? Le mostraron, esta es la foto del delincuente, así que tiene que estar. Entonces ese policía está que patrulla, 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 y así pasa todo el tiempo. Lo que lo obliga a estar patrullando por ahí es ese receptor homing que lo atrae a esa zona. ¿Qué pasa? La niña estaba chiquita, después ya le pusieron el aretito de oro, ¿verdad? Que le dije, si generalmente cuando son niños tan pequeñitos te ponen un aretito de oro, no pasa nada. Después ya un tiempo ya se te cayó, se te perdió, ya nadie usa tampoco. En fin, inclusive hasta por cuestiones económicas o de delincuencia, uno pues evita estas cuestiones, ¿no? Entonces, pero resulta que ya la niña se hace adolescente, ya crece y ya empieza a ponerse bisutería. Entonces, se empieza a poner una bisutería por ahí que le regalaron bonita, yo qué sé, de cualquier marca. Entonces, después de un tiempo empieza a picarle. Doctora, yo me pongo unos aretes y me pica, me pica, me pica, se me pone rojo y se me pone como que me sale un líquido, dice. O sea, se hace exudativo. Pero lo que ocurrió es que en ese momento que entró nuevamente en contacto el níquel en la piel, el linfocito T lo encontró. Bingo, aquí está. Y lo procesa, llama más a polimorfos nucleares y se comienza a producir la inflamación. Entonces te pica, se pone rojo y se pone exudativo, que es como lo típico del eczema, ¿no? Pero fíjense ustedes lo que sucedió y fue a raíz de esta célula. Ella hizo el trabajo, ella fue la que inició el problema, ¿sí? Entonces, el linfocito T lo que hace es que lo perpetúa y cada vez que la chica o el chico pues se vuelva a poner los aretitos estos, y eso sucede para todas, ¿no? Porque una cosa es la dermatitis alérgica de contacto y otras son las irritativas. Las alérgicas tú estás sensibilizado por medio de los linfocitos T. En cambio las irritativas, te cae un ácido encima, de ley te va a arder, sea lo que sea, te va a arder, te va a pelar, te va a irritar, es otra cosa. Entonces, pero repito, miren ustedes, esa es la función, esta historia tan larga que les he contado, para hacérselas un poco más didáctica y comprendan la función de esta célula.
Independientemente de eso, de ser célula presentadora de antígeno, en el caso de las dermatitis alérgicas de contacto, también cumplen otras funciones, asimismo, de tipo antigénico, en ciertas patologías, como la misma psoriasis. Pero bien, en todo caso, su función principal es la de ser antigénica, como les decía, y, por cierto, también se pueden producir cánceres a partir de las células de Langerhans, como la histiocytosis de células de Langerhans, por ejemplo, ¿no? Entonces, células que, pues, en general todo, como ustedes se dan cuenta, puede degenerar y ocasionar unos problemas. Ahora sí, entonces dejamos atrás toda la epidermis con sus tipos celulares, pero vamos a estudiar un siguiente espacio. Miren ustedes, esta no es una capa, es solamente un espacio que hay entre la epidermis y la dermis, ¿sí? Y ese espacio se conoce como la unión dermoepidérmica, también conocido como lámina basal o membrana basal, ¿sí? Vamos a ver que por microscopía electrónica, esto no se puede ver con microscopio de luz, le vamos a encontrar que posee 4 zonas, o está conformado por esas 4 zonas. En primer lugar, la conforma el polo basal, es decir, el inferior, de la membrana plasmática de la célula basal, o queratinocito basal, la que se las he mencionado, que es alargada, cilíndrica, una sola, ¿verdad? Entonces, el polo inferior es parte de ese espacio llamado unión dermoepidérmica. Luego le vamos a ver una llamada zona lúcida, que ya la vamos a ver, y luego la lámina densa, la lámina lúcida se llama así, es porque permite el paso de los electrones, justamente entonces se ve transparente, pues se llama lúcida. La siguiente capa en la cual ya vamos a ver presencia de fibras de colágeno, y aquí ya se llama la lámina densa porque ya no le es tan fácil a los electrones poder atravesarla, entonces ya se ve como más espesa esa lugar, entonces la lámina densa. Y el último espacio, que ya se lo conoce como una zona fibrosa propiamente, porque bueno, a partir de ahí ya nosotros pudiéramos encontrar, ya encontramos, mejor dicho, en mayor cantidad, haces de colágeno, ¿sí? Ya estamos entrando en la dermis propiamente, ¿no? ¿Qué importancia tiene esta unión dermoepidérmica? Pues muchísima. Vamos a verlo aquí en este esquema, miren aquí. Este es el queratinocito, ¿verdad? Que yo les decía que es así como cilíndrico, ¿no? Bueno, aquí lo han hecho bien recto, pero no importa. ¿Se acuerdan que en la parte superior les mencioné a los desmosomas y que ahí está el antígeno del pénfigo? ¿Se acuerdan la que les mencioné hace un ratito? Bueno, aquí abajo, en ese polo inferior, están los hemidesmosomas, ¿sí? Esos hemidesmosomas, asimismo, están constituidas por esos tonofilamentos, proteínas realmente, ¿no? Que se proyectan hacia abajo, ¿sí? Se proyectan hacia abajo y eso ya se denominaría esas plaquitas de hemidesmosomas. Y ahí, en cambio, vamos a tener al antígeno del pénfigoide. Arriba estaba el del pénfigo, acá abajo está el del pénfigoide. Miren ustedes qué interesante. Si yo tengo un paciente en el cual yo digo, ¿será que tiene un pénfigo o tiene un pénfigoide? Bueno, entonces le tomo la biopsia y envío, y el dermatopatólogo me contesta y me dice, es una ampolla subepidérmica. No me está hablando porque él no tiene microscopio electrónico, tiene microscopio de luz nada más, ¿no? Pero me dice que la ampolla es subepidérmica, entonces yo ya sé que el daño está a nivel de los hemidesmosomas y por lo tanto es un pénfigoide, porque igual son ampollas, igualitas que el otro. Entonces no podemos ver la diferencia. Entonces, eso es importante, son dos enfermedades distintas. Entonces, en todo caso, es a nivel de los hemidemosomas que está el antígeno del pénfigoide. Bien, luego, miren ustedes, más abajito, aquí está la lámina lúcida, que les decía que justamente si ven ustedes como que si fuera transparente, pero aquí ya lo que vemos son los filamentos de anclaje, justamente que provienen precisamente de ese queratinocito basal. Luego, ya en la parte más inferior de esta lámina lúcida, tenemos la lámina densa. Si la ven ustedes como está más oscurita, la han hecho ahí justamente porque, miren ustedes, aquí ya tenemos colágeno tipo 4, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Y más abajo, esa zona fibrosa, ya hay más colágeno todavía. Tenemos el colágeno tipo 7 y mucho más abajo, donde ya es en la dermis papilar, la dermis más superficial, las fibras de colágeno 1 y 3. Entonces, esta unión dermoepidérmica cumple una función muy importante porque es la zona de anclaje. Es la zona en la cual la epidermis se ancla, ¿verdad? Allí se va a fijar a la dermis. Entonces cumple una función de darle resistencia a la piel y a la epidermis básicamente, y al mismo tiempo es como una especie de membrana
que va asimismo a controlar la salida y la entrada de alguna sustancia. Entonces, como un filtro, digámoslo así. Por eso tiene toda esta cantidad de sustancias que no están al azar, ¿no? Las fibras le dan ese anclaje, pero aquí hay una serie de sustancias que van a conferir ese mecanismo a sí mismo de función de membrana. Bueno, chicos, hasta aquí me voy a quedar, hasta aquí nos vamos a quedar por la clase de hoy. Por ser esta primera clase es corta, usualmente la clase es de 1 hora y media, pues algunas son más cortas como esta que es 1 hora. Entonces, algo importante, la clase les doy yo, probablemente ustedes ya se habrán informado de eso, si a mí me gusta a mí dar la clase. De repente podría ser que les diga, bueno, vayan a exponer ustedes algo, van a exponer, pero es diferente. Pero los exámenes, todo será de lo que yo les doy, ¿sí? Porque realmente no estoy de acuerdo de que si lo que habla un compañero a veces investigó de un solo lado, dice una cosa a la final que no es correcta, y después tomar un examen a partir de eso, ¿no? O sea, ustedes tienen que investigar, y de hecho les voy a mandar a hacer investigación, todo el tiempo va a ser así, ya saben, tareas, hay que cumplir, ustedes saben, les obligan a ustedes y también a nosotros. Pues el rebote, hacer foros, ya ustedes saben y dominan ustedes Internet. Por cierto, cada vez cuando les envíe a hacer una tarea o un foro, les pido de favor de que no cojan la primera cosa que les aparece en Google. En Google, pues, es una herramienta maravillosa, pero también puede haber basura. De hecho, la mayoría de las cosas son basura. Ustedes, como son ya cuasi médicos, entonces ustedes saben que sí tienen acceso a investigación verdadera. Inclusive saben truquitos. Entonces, cómo encontrar verdadera información. Eso es lo interesante. Yo no les estoy pidiendo como si fueran de la especialidad. De hecho, les cuento que yo soy la coordinadora, la que dirige el posgrado de dermatología que tiene la Universidad de Guayaquil en el Hospital El Seguro, pero es otra cosa con los de posgrado y ustedes algo poco, no es realmente en relación a lo que debe tener como lineamientos un médico general, ¿no? Pero aún así, aunque sea algo poquito, pues que eso que ustedes van a decir lo busquen de una página que sea científica, una bibliografía verdadera, ¿no? Bueno, si alguien por favor de ustedes tiene alguna pregunta. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Leslie. Sí, Pero doctora, lo que Leslie, pasa... déjame verte porque no, nomás se te ve la foto, pero no te veo. Ya, Ahí. Ah, igual no sí. te veo porque estás como... Es que estoy Dime. saliendo de trabajo. No, Sí, tranquilo. lo que pasa es que a mí me están matriculando todavía, entonces yo no aparezco en el SIUC, pero ya en esta semana, o sea, mañana ya me resuelven ese problema. Y quería decirle o pedirle que por favor cuando ya esté en el SIUC me suba la asistencia del día de hoy. Pero es que no te preocupes, pues, Leslie, porque mientras, mira, la asistencia ya no la tomamos nosotros, es el sistema solito que lo sube, ¿no? Si tú no aparecías, tú nunca vas a salir desde el principio. Tú tranquila, no te preocupes, Leslie. Y así mismo, entonces, pero igual si entraste por el Zoom, sin embargo. Porque ¿cómo es que entraste? No, pedí el link hoy día. Ah, alguien te dio el link. Ya, no te preocupes porque eso no tiene ninguna importancia. De todas maneras, si al final hubiera alguna situación, me avisas, pero eso ya al final. Bueno, chicos, ahorita voy a dejar de compartir porque lo que quiero es que todos, por favor, todos, quiero que se vayan presentando. Es importante en esta primera clase porque es necesario que se conozcan. Pues ahora como estamos en esta situación por esta pandemia, pues tengo entendido que muchos no se conocen entre sí. A mí me interesa irles conociendo sus caritas, pues me interesa mucho. Y aparte de todo, pues entre ustedes también. Entonces quiero que cada uno, comenzando por Eres Campaña, bueno, no aparece más que tu apellido al principio, y van diciendo pues su nombre, y la edad que tienen y desde dónde ustedes están recibiendo la clase. Hay chicos, me han dicho uno de Santo Domingo, otro chico está en Colombia, otro así, entonces dependiendo eso, ¿no? Y vayan presentándose. Comenzamos contigo, Campaña. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Samantha de Campaña, tengo Samantha. 22 años, y vivo en Bucay. Encantada, Samara, un gusto. A ver, bueno, Leslie, Samantha. preséntate que vas a hacer pronto. Samantha eres. Sí. Leslie, ¿te fuiste? Aquí estoy, doctora, aquí estoy. A ver, Ya, preséntate. ya. Estás en un carro, ¿por Buenos qué no te días. sacas la mascarilla? Eso nadie te conoce. Y ahora sí. Ya. Ya, buenos días, buenas tardes, doctora. Mi nombre es Leslie Zamora y yo también soy de Guayaquil. ¿Qué más había que decir? Está bien, un gusto, Leslie. Muy bien. Bien, A gracias. ver, Jaime.
Jaime Jara. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Jaime Jara, tengo 26 años y soy del Cantón El Triunfo. Encantada, Jaime, un gusto. Muy bien. Erika. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Erika Valenzuela, tengo 23 años y soy de Otavalo. Encantada, Erika, un gusto. A ver, ¿quién sigue por aquí? Cindy. Buenas tardes, doctora. Soy Cindy Morán y vivo en Guayaquil. Muy bien, encantada, Cindy. ¿Quién más me sigue? Michelle. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Michelle Méndez, tengo 22 años y soy de Riobamba. Encantada, Michelle. Dani Bernal. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Daniela Bernal y estoy en Esmeraldas. O sea, en Esmeraldas. No, encantada, estás lejos. Angie. Buenas tardes, mi nombre es Angie Orozco y vivo en Santa Lucía. Muy bien, Angie, un gusto. Ronald. Buenas tardes, doctora. Soy Ronald López y vivo en Guayaquil. Encantada, Ronald. Dayana. Gracias. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Dayana Vázquez, tengo 22 años y vivo en Machala. Muy bien, un gusto, Dayana. Kiara. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Kiara Rivera, tengo 23 años y vivo en Guayaquil. Encantada, Kiara, un gusto. Vanessa. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Vanessa Arias y vivo en Quito. Estoy en el de Quito. Encantada, Vanessa. Está bien, un gusto. Alexandra. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Alexandra Brenner, tengo 22 años y vivo en Guaranta. Encantada, Alexandra. Jocelyn. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Jocelyn Negrete, tengo 23 años y vivo en Guayaquil. Un gusto, Jocelyn. Igualmente. Carlita. Buenas tardes con todos. Yo soy Carla Vicencio, tengo 22 años y soy de Esmeraldas y actualmente estoy en Esmeraldas. Encantada. Bueno, ¿pero te llamas Carla o Carlita? Carla, sino que la cuenta está unida al Facebook. Ah, bueno. Y en Facebook Carlita. Está bien. Maite. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Maite Delgado, tengo 23 años y vivo en Guayaquil. Un gusto, Maite, muy bien. A ver, aquí alguien se me pasó, a ver, alguien se me estaba pasando. Ronald ya estuvo. Dan, tómala. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Dan Tomalá, tengo 22 años y vivo en Guayaquil. Un gusto, Dan, muy bien. A ver, aquí quién más está. Paul. Paul Argüello. Buenas tardes, doctora. Soy Paul Argüello, tengo 23 años y soy de Guayaquil. Ah, un gusto, Paul, muy bien. A ver, Triviño. Buenas tardes, doctora. Me llamo María José Triviño, tengo 23 años y vivo en Guayaquil. Un gusto, María José. ¿Quién más por aquí? Arturo. Buenas tardes, doctora, compañeros. Mi nombre es Arturo Arroba, tengo 26 años y vivo en Guayaquil. Un gusto, Arturo, muy bien. Cristian. Buenas tardes, doctora, compañeros. Mi nombre es Cristian Camilo Ortega, tengo 28 años y estoy en la ciudad de Ipiales, en Colombia. Mira tú que estás lejos, está bien, un gusto. Doménica. Un gusto también. Está bien. Doménica. Buenas tardes, doctora. Soy Doménica de la Rosa, tengo 22 años y vivo en Guayaquil. Encantada, Doménica. ¿Quién más por aquí? A ver, Sánchez. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Mario Sánchez, vivo en Guayaquil. Encantada, Mario. Héctor. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Héctor Morales, tengo 22 años y vivo en Durán. Encantada, Héctor. A ver, Castro Vaque, o Vaquero, no sé si eres. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Stephanie Castro, tengo 23 años y vivo en Guayaquil. Encantada, Stephanie. Elvis. Buenas tardes, doctora. Tengo 23 años, soy Elvis Arribas Plata y vivo en Guayaquil. Encantada, Elvis. Joel. Buenas tardes, doctora, compañeros. Mi nombre es Yael Chiriboga, tengo 23 años y soy de Guayaquil. Muy bien, Joel, un gusto. Vamos a ver, ¿quién más me falta por aquí? Jocelyn. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Jocelyn Chalel y tengo 23 años y soy de Guayaquil. Oh, muy bien, Jocelyn, un gusto. Valencia.
Me faltó Melanie, pero ya vamos. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Yesenia Valencia, tengo 22 años y soy de Babahoyo. Encantada. Melanie. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Melanie Rengifo, tengo 23 años y soy de Guayaquil. Un gusto, Melanie. Lady. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Lady Estrada, soy de La Maná. Encantada, Lady. Doménica, tú ya te presentaste, ¿verdad? A ver, ¿quién más? Lisbeth. Buenas tardes, mi nombre es Lisbeth Conde, tengo 23 años y soy de la ciudad de Riobamba. Encantada, Lisbeth. Doménica, ¿sí te presentaste? Sí. Me parece que sí, ella sí me pone la carita. A ver, vamos a ver, Héctor, ¿quién más? Joel, Jocelyn, muy bien. ¿Quién más me falta por aquí? Vanessa ya se presentó. Brigitte. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Brigitte Ángel y tengo 23 años. ¿Y dónde estás? En Guayaquil. Encantada, Brigitte. Leslie ya se nos presentó. A ver, ¿quién más falta por aquí? ¿Ya están todos? ¿O alguien se me fugó? Chicos, bueno, como yo les decía, yo ya les puse en el SBS su saludo de bienvenida, pues ahí, el que desea pues conocerme, ahí está en el video, ¿no? Algo importante que les quiero decir es que, como les decía, las clases yo las doy, pero igual tendrán las tareas, todo lo que hay que cumplir, porque ustedes saben que es el reglamento y todos debemos de cumplirlo. Las clases van a iniciarse a las 15 horas, pero ustedes se tienen que conectar a las 14:30. En realidad mi horario siempre ha sido de las 15 horas. En realidad, en escuela me pusieron del ciclo pasado 14:30, pero realmente yo en estos momentos me encuentro en teletrabajo de mi hospital, donde yo trabajo. Entonces, estoy en mi casa, bueno, no encuentro ningún problema. Yo salgo del hospital, yo entro a las 6 de la mañana y termino a las 2:30. Y bueno, aquí pues como estoy en mi casa, doy las consultas de aquí mismo, por el AS400, y no tengo ningún problema en cerrar 2:30 y conectarme con ustedes. Pero eso, en cualquier momento que ya regrese al hospital, no va a poderse hacer. Va a tener que ser en mi horario que era habitual. Pero la escuela no sé qué pasó, no cambiaron eso y siguen manteniéndolo así. Entonces, para que no cause problemas, yo creo que es por lo que hay un problema con esto de las aulas virtuales. Entonces, para no causar, me imagino, una alteración, por eso lo dejaron igual. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Que de 14:30 a 15 horas ustedes ya tienen que entrar, pero en ese tiempo ustedes van a hacer una prueba, justamente que es en la sección de rebote, ¿verdad? Entonces, esa prueba ustedes la tienen que hacer en ese lapso. Por lo tanto, ustedes ya tienen que estar conectados. Bien, ¿por qué razón inclusive pensé esto? Es porque ustedes, muchos chicos, siempre tienen el problema de que entran tarde. Yo soy una persona súper temática, si ustedes quieren decírmelo así, con la puntualidad. Considero que es un respeto importante a la otra persona en considerar el tiempo. Yo sé que a veces ustedes salen de un área, salen a la otra, pero nosotros tenemos que tratar de respetar eso, porque a veces habrán situaciones que se te cayó el internet, porque pasó esto, pero yo me doy cuenta que siempre hay gente que entra tarde, 20, 30 minutos después, y reconozcamos que eso se llama hora ecuatoriana. Nosotros siempre digo, los ecuatorianos somos, y los latinos en general, muy lindas personas, muy cariñosos, mucho, pero tenemos ese problema de la impuntualidad. O sea, nosotros en el resto del mundo nos conocen como los impuntuales. O sea, imagínense un suizo, un japonés, para ellos es 3 en punto, es 3 en punto. Entonces, pero nosotros no hacemos eso y no está bien. Yo pienso que hay que respetar muchísimo. Entonces, por esa razón ustedes ya tienen que estar de tal manera que cuando yo empiece a las 3, yo no quiero ver que en ese rato esté entrando nadie, porque ya ustedes ya están allí. Y obviamente ustedes saben que la asistencia se las va a marcar el SUC. O sea, yo no es que tomo la asistencia, sino que es el SUC el que les marca la asistencia. Entonces, por favor, para que ya les quede bien clarito cómo es esto, ¿no? Mientras tanto, ustedes ya tienen que estar haciendo esa prueba, ¿no? Durante ese tiempo. Otra cosa que yo les quiero insistir es que, bueno, que cumplan con los trabajos, como les decía hace un rato, busquen información bibliográfica de interés, no por salir nada más del paso, no les exijo mucho, yo sé que todas las materias les piden esto, pero igual, cada 8 días que nos vemos, entonces sí tienen tiempo. Por favor, nunca manden una tarea en el último minuto, doctor, es que se me cayó el internet.
Oye, por favor, sí, es verdad, a mí mismo se me ha caído el internet aquí, y di que es el bueno ese, NetLife, que no sé qué volverá, pero sin embargo igual se ha caído de vez en cuando. Pero eso no te dura días, simplemente significa que tú, si se cerraba a las 11:59 y lo que hiciste es mandar esa hora, obvio que vas a tener problemas. Entonces eso no puede suceder. Se marca esa hora y ya no pueden enviarlo a ninguna otra, ¿no? Entonces, por favor, que quede bien claro, como se dice uno siempre, guerra avisada no mata soldado, dice el refrán. Entonces, porque ya queda claro cómo es eso, ¿no? Enviarlo con tiempo, con anticipación, y con eso ahí ustedes no van a tener problemas. Yo, de mi parte, hay un respeto muchísimo hacia ustedes, pero el respeto tiene que ser mutuo, ¿no? Y entre ustedes. Eso es para mí muy importante, ¿no? Y una de las maneras de demostrar el respeto a la otra persona es eso, ¿no? Respetando, valga la redundancia, su tiempo. Yo espero y aspiro que realmente a ustedes les llegue a gustar la dermatología. Miren, todas las materias y cada uno de sus docentes le van a decir lo mismo, porque cada uno estamos enamorados de nuestra especialidad, si no, no lo hubiéramos escogido, ¿verdad? Y entonces, pero yo la verdad es que yo sí estoy convencida que esta es la mejor especialidad que existe, porque es la única que realmente hace medicina interna. El dermatólogo tiene que ser un gran internista, conforme ustedes se van a dar dando cuenta, cómo la piel está íntimamente relacionada con todos los órganos internos. Entonces, usted puede tener un problema cutáneo por estrés, es decir, ya estamos hablando ahí, miren ustedes la psiquis, pueden tener un problema hormonal de diversas glándulas, puede ser con la tiroides, entonces se te cae el pelo, puede ser porque tienes problemas con la tiroides, puede ser que tienes un problema con la prolactina, puede ser que tienes un problema con los ovarios, puede ser que tengas un problema con las suprarrenales. Si se están dando cuenta, a lo mejor tienes una tendencia a la hiperinsulinemia, a lo mejor te vas a hacer diabético. Ustedes no se imaginan la cantidad de patologías que se relaciona con este gran órgano tan incomprendido y tan maltratado por nosotros mismos, porque las personas en general, y de hecho me doy cuenta que inclusive entre los colegas médicos mismos, a veces creen que el dermatólogo es cremólogo, y se anda para que te den la cremita, y la verdad que lo único que hacen es demostrar ignorancia, porque no se están dando cuenta, porque por ejemplo, digamos que un endocrinólogo sabe muy bien que su paciente diabético va a tener manifestaciones cutáneas. Por lo tanto, sabe que el dermatólogo, les cuento que muchísimas veces somos los dermatólogos los que diagnosticamos problemas endocrinológicos. ¿Por qué? Porque el paciente te acude a ti primero porque se te cae el pelo, ¿verdad? Se le cae el pelo y va. Entonces yo digo, a ver, vamos a ver, tú al final estás teniendo este problema, lo veo, lo analizo, no tienes la piel bien pálida, de pronto es más del sexo femenino, si realmente se le está cayendo el pelo de una forma difusa. Vamos a hacerte las pruebitas de la tiroides, sí, alterada. Ahora sí, señor, señora, pues váyase al endocrinólogo. ¿Pero quién le hizo el diagnóstico? El dermatólogo. Problemas de diabetes, tengo un paciente que también viene con la candidiasis, ya, entonces vamos a ver, tú estás haciendo test diabético, o estás teniendo una hiperinsulinemia, vamos a hacerte las pruebitas, ya, ahora sí, yo no le voy a manejar su diabetes, pero yo lo voy a derivar. O sea, para que ustedes se den cuenta la cantidad de patologías, al psiquiatra mandamos hartísimo, porque hay una cantidad de patologías que tienen que ver con problemas de ansiedad, de estrés, de problemas psiquiátricos, la delusión de parásitos, se sacan pedazos de piel y dice que son gusanos. Y entonces este paciente no lo va a manejar el dermatólogo, aunque esté el problema en piel, tiene que irse al psiquiatra. El psiquiatra le tendrá que dar algún medicamento para su trastorno psiquiátrico, ¿sí me explico? Pero nunca va a ir primero allá, entonces va, y el deber de nosotros es poder determinar en ese momento el diagnóstico apropiado. Por eso yo les digo, ojalá que ustedes realmente lleguen a entender la importancia que tiene este maravilloso órgano tan incomprendido, que le llevamos a la cosmetóloga, le preguntamos al peluquero cuando se te cae el pelo, en lugar de ir al especialista, ¿no? Entonces, a eso es que yo voy. Pues, el material, el sílabo que a ustedes les corresponde, por ser simplemente pues, un pregrado, todos ustedes ven un poquito de cada cosa, y quién sabe, algún día o alguno de ustedes se anime a hacer la especialidad de dermatología. Les decía que somos grandes internistas porque nosotros estamos diagnosticando las cosas que les estoy explicando, pero también nosotros hacemos estética, ¿sí se dan cuenta? Así que el dermatólogo es el que está en capacidad para hacer procedimientos dermoestéticos. Y, por supuesto, también hacemos cirugías. Nosotros no sacamos apéndice, pero sí sacamos apéndice cutáneo, pequeños tumores, cáncer de piel, o sea, cumplimos, o sea, usamos el bisturí. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, díganme ustedes cuál de las especialidades cumple esos tres. Ninguna. Por eso
amo mi especialidad. Si tuviera la oportunidad de volver a nacer, volvería a ser médico y volvería a ser dermatólogo. Ya por ahí se están dando una idea de cuánto amo mi especialidad. Hay muchos chicos que salen de ustedes, que salen muy motivados, después hacen su trabajo de titulación. Ahorita mismo, bueno, todos los ciclos son chicos que han sido alumnos míos que me buscan para que les dirija su trabajo de titulación. Y pues les cuento así, pues algo muy bonito, que en el hospital donde yo trabajo, las doctoras que están trabajando ahí conmigo, pues fueron alumnas mías. 2 de ellas fueron en pregrado y después en el posgrado, y otra doctora solo del posgrado, pero igual. Entonces, a mí me encanta porque son como mis hijitas. Pero bueno, con eso también ustedes tendrán una idea de que soy bastante grande, ¿no? Tengo bastantes años encima. Pero bueno, no significa que realmente por eso no tenga que estar muchas veces al día. En estas cuestiones que yo les digo de las investigaciones, pues son bienvenidas las aportaciones que ustedes hagan. Nadie aquí lo sabe todo, no, todos estamos aprendiendo, eso es así. Pues al final tú tuviste tiempo y leíste justo ese artículo que yo no lo he leído, ¿sí? Es importante, ¿no? Entonces, por eso es que me interesa mucho que ustedes su investigación la hagan de material bibliográfico realmente importante. No pongan cualquier bobera de alguien que subió, ¿no? Se nota clarito cuando es eso, esas cosas que suben de Google para salir del paso. Bueno, entonces después de esta presentación, pues voy a proceder a grabar la clase y con eso pues me despido hasta la próxima semana. Que tengan una bendecida tarde, chicos. Ha sido un gusto. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Pase bien. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego.